Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, estimados amigos y hermanos. Mi nombre es Floral Acuña, soy miembro de la Iglesia Redil Estadio. Este es tu devocional en casa, que nos invita a acercarnos a la palabra de Dios para reflexionar y orar con ella. Recuerda que tú puedes interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios. Vamos a estar muy atentos a todas sus peticiones. Hoy vamos a meditar en la historia memorable que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, de los versículos 1 al 15, que nos habla del Dios de los imposibles. Este texto hace parte de la lectura de la Biblia en un año que es propuesta por la Iglesia El Redil Estadio. Antes de entrar en la reflexión del texto, quiero que pensemos en dos preguntas. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto confías en sus promesas? El texto, no voy a hacer lectura de él, yo le invito para que usted la haga en su tiempo devocional. Como repito, es Génesis 18 del 1 al 15. El versículo 1 nos pone en el escenario y nos dice que allí hay tres hombres que visitan a Abraham, y es la visitación de Dios a Abraham. El Señor se aparece a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él está sentado en su tienda, en el calor del día. Luego de los versos 2 al 13, el texto nos está presentando el nudo, la complicación de la historia, en la que ocurre un diálogo entre Abraham y estos tres hombres, y allí ocurre la reafirmación de la promesa de un hijo que Dios le ha dado a Abraham, pero también nos muestra la incredulidad de Sara. Dice el texto que cuando Abraham alza sus ojos, mira y he aquí tres hombres están parados junto a él. Y Abraham, como un buen hospedador, entonces corre a recibirlos, se postra en reverencia y les pide que se quede para atenderlos. Les ofrece agua para lavarse sus pies, un lugar de descanso y el alimento. Los hombres aceptan esta invitación y con la mayor prontitud y la ayuda de Sara y de sus siervos, Abraham se apresura a preparar los alimentos. Abraham pone la comida delante de ellos y el relato nos crea un ambiente y expectativa de que algo va a suceder. Es así como en los versos 9 y 10 vemos que Dios le reafirma la promesa a Abraham de que en un año Sara tendrá un hijo. Y noten la expresión que dice: ciertamente volveré a ti por este tiempo y en el año próximo Sara tendrá un hijo. Pero el texto también nos crea la tensión en el verso 11 cuando muestra las adversidades que están presentes. Dice que Abraham y Sara eran ancianos y ella biológicamente ya no podía concebir hijos. Ante esta situación, la reacción de Sara es que ella se ríe y ella cuestiona y muestra su incredulidad ante esta promesa que Dios da. En el verso 13 nos dice que el Señor también cuestiona a Abraham por la incredulidad de Sara. El versículo 14 llega el clímax de la historia y nos dice que no hay nada imposible para Dios y se vuelve a confirmar la promesa. Y quiero leer este versículo junto con ustedes. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y la historia se cierra en el verso 15, cuando se confronta esa incredulidad de Sara. Finalmente el texto nos muestra el miedo y la mentira de Sara, quien niega haberse reído cuando Dios la confronta.
El contexto inmediato de esta historia podemos verlo en el capítulo 17, el capítulo inmediatamente anterior, en el que Dios reafirma su pacto con Abraham, le pide fe y obediencia. Dios le ratifica la promesa de una gran descendencia, cambia sus nombres, el nombre de Abraham, padre de multitudes, y el de Sara, madre de naciones. Le afirma que Sara tendrá un hijo, que se llamará Isaac. Y vemos que el primero que se ríe ante esta promesa es Abraham. Pero a pesar de esa risa, Dios le confirma que hará un pacto eterno, que hará un pacto con todas sus generaciones, con toda su descendencia, las cuales deberán guardar este pacto. Y además le da una señal, y es que todo varón deberá ser circuncidado, y aquel que no cumpla con ese pacto será cortado, será muerto. Oremos que el Señor nos guíe en la reflexión de esta historia memorable. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de todas estas historias tú te nos revelas, tú nos muestras quién eres y nos invitas a confiar plenamente en ti. Señor, guíanos en el estudio de tu palabra. Les invito a escuchar la siguiente canción y después iniciaremos con nuestro acróstico CASA: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Seguimos en nuestro tiempo de confesión. A partir del capítulo 12 del libro de Génesis, vemos que el Señor llamó a Abraham y le dio una promesa de hacer de él una gran nación y de bendecirlo para bendecir a las naciones. Promesa que el Señor le ratifica en varias ocasiones a través de un pacto, como ustedes podrán notar a partir de los capítulos 15 y 17 de Génesis. Ahora en este capítulo 18 vemos que Dios nuevamente visita a Abraham para reafirmar la promesa y le confirma que en un año Sara tendrá un hijo a través del cual Dios cumplirá su pacto. Pero también el texto nos muestra que la situación se complica porque hay una adversidad. Abraham y Sara son viejos. Él ya tiene 99 años y ella tiene 90. Y biológicamente, Sara ya no puede concebir hijos. Por lo que al considerar esta situación, Sara se ríe, como lo había hecho anteriormente Abraham, mostrando así su incredulidad. Y cuando es confrontada, siente miedo y miente a Dios. El texto nos invita a reflexionar y confesar nuestra incredulidad, miedo y mentira. Podemos ver que en la palabra el Señor nos ha dado abundantes promesas que nos muestran su fidelidad. Pero muchas veces, como Abraham y Sara, ponemos la mirada en nuestras circunstancias, en nuestras capacidades y no en lo que el Señor puede hacer. Esto nos lleva entonces a vivir en la incredulidad, el temor y la incertidumbre. ¿Cómo respondemos nosotros a las promesas del Señor? ¿Nos quedamos contemplando
a nosotros mismos, nos quedamos contemplando nuestra propia situación, nuestra incapacidad, o por el contrario, depositamos toda nuestra confianza en ese Dios de los imposibles. Oremos y confesémosle al Señor. Padre Celestial, Señor, queremos en este momento confesar que muchas veces, a pesar de que tenemos tus grandes y preciosas promesas en la palabra, muchas veces no confiamos en ti, Señor. Muchas veces, Padre Santo, ponemos la mirada es en las circunstancias adversas que estamos viviendo. Ponemos la mirada en la capacidad o incapacidad que nosotros tenemos. Señor, te pedimos perdón porque nos quedamos contemplando el alrededor, pero no ponemos la mirada en ti, Señor, quien eres el Dios fiel, quien eres el Dios que cumples lo que prometes, quien eres el Dios de los imposibles. Padre, te pedimos perdón porque a veces ponemos nuestros ojos en lo que no es, en vez de colocarlos en ti, que eres el Señor, que eres el Dios soberano, que eres el Dios fiel. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre Santo, por esta debilidad, por este temor e incredulidad que se apodera de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Les invito a escuchar la siguiente canción. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora seguimos en el tiempo de la adoración. Y aquí queremos mirar cómo el texto nos invita a ver a Dios. Qué características y atributos vemos de Dios en Él. Y uno de ellos es que Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Y lo vemos en ese versículo 10 que dice: y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dios es el único en el que nosotros podemos confiar, porque Él no cambia, como lo dice el autor de la epístola a los Hebreos. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso, sabiendo quién es Dios, solo en Él tenemos esa plena certeza de que cumplirá sus promesas. El texto también nos invita a ver que no hay nada imposible para Dios. Él es el Dios de los imposibles, como lo muestra en el versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? El Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, nos muestra una historia similar. Vemos a Zacarías y Elizabeth. Y Zacarías recibe del ángel el anuncio de que tendrá un hijo, al que llamará Juan. Al igual que Abraham y Sara, estos eran ancianos y ella era estéril. Pero esto no fue un impedimento para Dios, para que Dios cumpliera sus promesas. Porque como nos dice Lucas 1:37, ninguna cosa será imposible para Dios.
No hay nada que pueda detener sus planes, porque Él es soberano. Dios cumplió sus propósitos al traernos salvación a través de su Hijo Jesucristo. En respuesta a estos atributos del Señor, adorémosle, reconociendo su fidelidad, su soberanía, reconociendo que Él es el Dios de los imposibles. Oremos. Padre eterno, Señor, te adoramos porque tú eres un Dios fiel, porque como tu palabra lo dice, Señor, ciertamente podemos confiar en que tú cumples tus promesas, en que tú cumples tus propósitos en cada una de nuestras vidas, porque podemos, Señor, confiar plenamente en que no hay nada imposible, no habrá ninguna circunstancia adversa que pueda impedir tus planes, que pueda impedir, Señor, que tú cumplas tus propósitos y te glorifiques y que tu nombre sea conocido y exaltado. Señor, te adoramos porque nos invitas, Señor, a confiar en ti, a confiar en ese Dios que permanece fiel, en ese Dios que aun a pesar de nuestra incredulidad sigue cumpliendo sus propósitos y siguió cumpliendo sus propósitos para traernos a Jesucristo, para darnos la salvación y la vida eterna. Señor, te adoramos y bendecimos tu precioso nombre. Amén. Ahora los invito para que sigamos reflexionando en este texto al escuchar la siguiente canción. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Continuamos con nuestro tiempo de súplica. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versos 8 al 12 y 17 al 19, nos muestra dos grandes héroes de la fe, Abraham y Sara, quienes creyeron en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus propósitos. El libro de Génesis no nos oculta las debilidades de estos dos personajes, nos muestra su incredulidad y temor, nos muestra cuán humanos eran. Y pienso que esto nos invita a suplicar al Señor, por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, a pedirle al Señor a que nos ayude a confiar plenamente en Él, a pesar de la incredulidad que surge en nuestra mente, a confiar en su fidelidad y en su soberanía, sabiendo que Él hará lo imposible para cumplir sus propósitos en nuestra vida. También supliquémosle al Señor para que Él fortalezca nuestra fe, para que nosotros quitemos la mirada de las circunstancias adversas que nos rodean y que pongamos nuestra mirada en su infinito poder, en quién es Él y en que Él permanece fiel para cumplir sus propósitos en nosotros. Pero también supliquémosle al Señor y oremos por aquellos que están pasando en este momento por situaciones adversas. Estos días hemos recibido muchas peticiones en nuestro chat de aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones, problemáticas en su salud, en su vida espiritual, en sus labores diarias, que están pasando por situaciones adversas que pueden llevarles a la incredulidad,
pero pidámosle al Señor que también su fe sea fortalecida y que en medio de todas estas situaciones Él se glorifique y que podamos aprender cada día a confiar en Él y que nos animemos los unos a los otros en la fe. Entonces, oremos juntos y supliquémosle al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por la invitación que ella nos hace a confiar plenamente en ti. Señor, a pesar de que en muchos momentos en nuestra mente surge la incredulidad, el temor, el miedo, porque nos quedamos contemplando, Señor, nuestras circunstancias, te suplicamos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que tú nos ayudes, Señor, a creer plenamente en ti, que tú nos ayudes a confiar en quién eres tú, Señor, en que tú eres ese Dios fiel, en que tú eres ese Dios firme, que no cambia, que permanece para siempre. Señor, y también nos unimos para orar unos por otros, suplicándote, Señor, por aquellos hermanos, familiares que están pasando por tantas situaciones adversas en cuanto a su salud, en cuanto a sus luchas espirituales, que están siendo atacados por el enemigo, Señor, que están tomando decisiones importantes en sus vidas. Te suplicamos, Señor, para que en medio de cada una de estas situaciones tú te glorifiques, para que tú, Señor, nos ayudes a crecer en esa fe en ti, para que tú fortalezcas cada día nuestra fe, de tal manera, Señor, que aprendamos a caminar de la mano contigo. Padre, te suplicamos que tu palabra vaya siempre delante de nosotros, que tú vayas delante de nosotros, Señor, que podamos confiar plenamente en ese Dios de amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en medio de cada situación y que cumplas tus propósitos conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Les invito para que escuchen la siguiente canción y continuaremos con nuestra última sesión devocional en casa, que es la acción de gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Muy bien, hemos llegado al tiempo final de nuestro devocional en casa y te damos gracias por continuar con nosotros. En este tiempo de acción de gracias, reflexionemos en esas acciones que nosotros vamos a realizar y que expresan esa gratitud al Señor. Y la primera de ellas es que le demos gracias al Señor por su fidelidad, por su soberanía. Es un alivio saber que nuestra incredulidad, nuestro temor, nuestras dudas no anulan los planes de Dios, sino que tenemos la plena certeza de que Él cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. También una segunda acción a la que nos invita este texto es a que cada día aprendamos a confiar plenamente en las promesas del Señor. Abraham y Sara fueron considerados héroes de la fe, a pesar de esas dudas iniciales que tuvieron ante las promesas de Dios. Y vemos posteriormente en la historia cómo ellos
siguieron confiando en Dios y cómo Dios cumplió sus propósitos en sus vidas para bendición de todas las naciones. Así también nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios, a andar en fe y en obediencia, como Dios le pidió a Abraham. Porque como nos dice el texto de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces oremos, pidámosle, o démosle gracias al Señor por su fidelidad, por su soberanía, y oremos en fe, actuando y caminando en fe cada día, orando también por nuestros hermanos para que también su fe sea fortalecida. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Dios fiel, porque tú eres el Dios soberano, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Porque a pesar de que muchas veces en nosotros surge la incredulidad, el temor, la mentira, tú sigues permaneciendo fiel. Tú, Señor, haces lo imposible para cumplir tus planes, tus propósitos. Y de esa manera, Señor, es que nos has traído a nuestro Salvador. Señor, también queremos pedirte que nos ayudes cada día a caminar en fe delante de ti, a andar delante de ti en fe y obediencia, Señor, reconociéndote, mirando tu rostro, contemplando tus obras, Señor. Padre, y te pedimos que nos ayudes también a seguir orando unos por otros, animándonos en la fe unos a los otros, Señor, como nos dice tu palabra. Señor, gracias por este tiempo devocional en casa. Gracias porque hemos podido acercarnos a ti, reflexionar en tu palabra y conocerte, Señor, cada día más. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Amén. Bueno, espero que este devocional en casa haya sido de bendición para tu vida. Y te animo que si todavía no lo has hecho, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Además, que compartas este devocional en casa para que también sea de bendición a otros. Dios te bendiga y te damos gracias por acompañarnos en este tiempo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.